Buenas tardes. Siendo sábado 30 de diciembre del 2023, las 2:27 p.m., hago un video que está compuesto por dos o tres partes fundamentales, pero me gustaría escuchar las opiniones de geólogos, por ejemplo, que aparecen 2 o 3 veces a la semana en canales, por ejemplo, Canal 13, por ejemplo, que tiene, me parece que tiene participación de el empresario Luksic, que fue reconocido por sus pares como un empresario que da credibilidad, que da confianza, que me parece que también está metido en explotación, explotación hídrica, en proyectos hídricos, acuíferos. Entonces me gustaría escuchar a los geólogos, por ejemplo, de Canal 13, una opinión. Como todos sabemos que los canales viven de auspicio, existe un Consejo Nacional de Televisión, existe un colegio de periodistas que tiene que fiscalizar, en el sentido, no más que fiscalizar, es mantener una noticia lo más transparente y objetiva posible, ante conocimiento de los pares que no tienen el acceso a la comunicación, y para que también la historia vea lo importante que es hablar con la verdad. Posiblemente, no lo he visto en otras realidades, quizás en otras naciones, existan denuncias cuando no existe transparencia, cuando existe una noticia falsa, pero no sé si se dé eso en Chile. Hablo de las malas intenciones. Bueno, si la explotación es continua, por ejemplo, de acuíferos, y el proceso va en aumento, ¿las reservas acuíferas hay que explotarlas más o hay que explotarlas menos? Si no existe una red cordillerana, ¿qué pasa con las reservas acuíferas? ¿De dónde vienen las aguas futuras? Lluvia, un factor. Filtración de algún otro tipo de líquidos no potables. Juzgue usted qué tipo de líquidos no potables existen. Explotar un acuífero en una tierra que está elevada a 40 metros del mar, a una que está a 5 metros del mar, a 5 metros de elevación del mar, ¿es lo mismo? ¿Es diferente? Es lo mismo explotar un acuífero en un valle que un acuífero frente a un estrecho. Claramente no es lo mismo, porque un valle es alimentado. ¿Pero por qué es alimentado? ¿Cuáles son las variables que alimentan un valle, el acuífero de un valle? Si las precipitaciones son cada vez más escasas, la humedad de la superficie y las primeras capas aumentan o bajan,
Si existe alguna falla geológica, como la falla Scotia o la placa de Nazca, y la falta de humedad y líquido por sobreconsumo, calentamiento global, y existe un sismo o terremoto, la posibilidad de fractura y creación de nuevas aberturas por falta de líquido. Puede crear, por ejemplo, una mezcla de aguas. ¿Qué tipo de aguas? Agua dulce, agua salada. Si coloco una botella de agua con agua adentro, en las profundidades del mar, si coloco una botella de agua vacía, cerrada, al fondo del mar, ¿cuál tiene las mayores probabilidades de explotar antes? Explotación acuífera en islas. Si tengo más de 1 millón de cabezas ovinas, bajan las precipitaciones si no existen cumbres o cordilleras que tengan más de 4.000 metros de altura, que aseguran hielos más de 6 metros. Si esas cabezas ovinas no se explotan comercialmente, sino que se destinan migajas, basados en el concepto de que esté antes el piño o el ganadero, y si el ganadero muere y el piño se consolida, no es una crítica, es una crítica al modelo, porque tampoco yo no podría, ¿cómo se podría decir?, tener una actitud negativa, por ejemplo, contra un ladrón que tuvo que ser ladrón porque el modelo económico no lo dejó integrarse. Hablo de un ejemplo ciudadano. Si a un niño no lo dejo comer, el instinto quizás lo lleve a robar. Ahora, si ese niño con el tiempo se colude con otros y genera un aparato de corrupción, eso ya es otro cantar. Ya. ¿Qué va a pasar con el consumo local de agua por persona, animales, árboles y plantas? En el caso que les pongo de la isla, de más de 1 millón de cabezas, ¿aumenta el riesgo en incendios forestales? ¿De dónde sale el agua? Quizás el agua estuvo ahí, pero si pasan 30, 40, 50, 60 años, ¿existe una variable o no existe una variable? Si pasamos por un proceso de calentamiento global, ¿cambian las variables? Claramente cambian las variables, tanto del consumo de cabeza ovina, proceso de evaporación, proceso de desertificación. Si sumamos que a la zona le gusta explotar turbales, sacos de 25 kilos, que se venden entre, por ejemplo, 8.000 o 20.000 pesos, muchos de los cuales se van a Oriente, que le aumentan el valor agregado en más de 400%. ¿Es buen negocio o es mal negocio? ¿Es pésimo negocio? ¿O no es pésimo negocio? Depende de qué lado estés. Pero al final del día, tú eres magallánico, eres chileno, eres argentino, eres latino. Falta de turba
falta de lluvia, explotación sostenida de acuíferos, falta de montañas elevadas, explotación de aguas casi a nivel del mar, sin un valle que genere dos vertientes de agua que alimenten un centro. Eso es un ejemplo. Políticas de gobiernos existen. Cordero disecado, charqui de cordero, jamón serrano de cordero, quiero decir, cordero secado o deshidratado. ¿Cuánto duran estos productos? Si se eleva la producción de estos productos, si se eleva la manufactura de estos productos, ¿qué producen el turismo? Cuando comes un trozo de jamón serrano o charqui, ¿te dan ganas de comer más? ¿Mejora el paladar? ¿Lo puedes presentar en un supermercado o tienda como un agapé? Si se seca la carne, se deshidrata la carne, se ahuma la carne, ¿cuánto más vive la carne sin un proceso de descomposición? Si se empieza a crear una reserva de producción local o zonal de carne enlatada, deshidratada, mezclada, por ejemplo, con porotos o sola, ¿cuánto dura? Entonces se arma un stock anual. Se puede saturar el mercado, baja el precio del producto, se puede crear una reserva nacional, una reserva internacional, se reactiva la mano de obra, pero a la vez, como les he presentado en otros videos, se cambia el paradigma de lo que es el trabajo. Porque yo no puedo creer que la gente, por ejemplo, de la colonia o el pueblo precolombino trabajaban por estaciones, hacían reservas y después tenían otra concepción de la vida, de pensar lo que se hace, más que estar produciendo, destruyendo, y más en paraísos como América. Pero eso, viéndolo fríamente en un modelo económico que no nos beneficia y no beneficia la ecología. ¿Por qué no nos beneficia? Y se lo digo en conceptos generales. Porque es bueno tener un televisor. Los televisores de antes duraban 15, 20 años. O sea, existía otro proceso, un proceso antiguo, en trabajar un metal. Un metal que se trabaja, por ejemplo, por 15, 20 días, hacerlo por 5 o 10 horas. Entonces claramente hay un respeto. La gente puede vivir. ¿Necesito más de un televisor? ¿Necesito cambiar el televisor todos los meses? ¿Todos los años? ¿Quiero decir todos los años? ¿Cada 2 años? No, claramente. Se desvirtuó el modelo. ¿Quién vive en el paraíso? Los americanos, los asiáticos, o los de Medio Oriente, con una integración con los pueblos limítrofes, por ejemplo, terrapuertos, con centrales de almacenamiento zonal, generando pequeñas centrales de manufactura, donde se procesan distintos tipos de alimentos. Terrapuertos, por ejemplo, a 500, 600 kilómetros, haciendo un círculo perimetral, y se van llevando, y se hacen 4 o 5 zonales, se hace una descompresión de productos, una distribución inteligente, está la computación, está la aritmética, se ahorra en transporte, se ahorra en combustible, y cuando yo hablo de transporte es una variable que puede ser manipulada con un valor de precio internacional. Y si me dicen de dónde sale el petróleo, sale de Argentina, principalmente. Entonces, claramente, si me dice que tengo que vivir con una variable de un hidrocarburo que está explotado a, no sé, 10.000, 15.000 kilómetros,
con una mano de obra calificada que no se compara al poder adquisitivo o al sueldo de un funcionario de YPF, de Cipetrol. No existe una lógica, no existe lógica. Y además encima existen las variables de intermediarios que juegan con reservas, con impuestos selectivos, claramente. Ya. Claramente la lógica dice que llevar un alimento a 500 kilómetros es distinto a llevar un alimento a más de 10.000 kilómetros. La ecología está primero, y también quitar el paradigma. Ese cordero era cojo, ese tomate no era rojo, sino que era amarillento. Prejuicio alimentario en un planeta donde los recursos, en un planeta cerrado, a eso voy, donde los recursos tienen que administrarse efectivamente, eficientemente, y dar a la tierra tiempo de recuperación para que los animales, la naturaleza, entren en equilibrio y tengan derecho a la vida. Si baja el comercio global internacional, por ejemplo, sin tener un prejuicio que puede ser fundado como infundado, como fundado o fundado, ¿qué gano yo que vivo en una zona históricamente rica en hídricos y naturaleza, viendo cómo se juntan millones de cabezas de corderos que no se pueden faenar en grandes cantidades para que gente pueda generar turismo gastronómico, reserva de alimentos y comer ellos y los pueblos limítrofes? Porque, por ejemplo, ¿por qué tengo que ver, por ejemplo, métodos de sacrificio que van contra las reglas de la productividad para que países como Israel, Emiratos Árabes Unidos, que son desiertos en vida, vivan alimentándose de zonas frías que se están desertificando y van a llegar a ser como ellos, y donde ellos no pueden vivir en paz porque viven en guerra? ¿Tiene lógica mi pensamiento? No puedo con tanta integración. Fanatismo religioso. Que vienen a enseñar a vivir, siendo que ellos viven en el desierto y no viven en paz. ¿Ellos son un Egipto? Claramente, hay que revisar la historia. Otro concepto. Cuando pienso en Egipto, pienso en una riqueza diversa. ¿Existía un afán de expandir su conocimiento? Pienso en Argentina, un granero, una bandera que lleva un sol que es venerado en más de un lugar. Entonces, ¿por qué he de sentir envidia contra las ventajas comparativas que tiene Argentina e ir a ser profeta en su tierra? Claramente, para mí, ¿qué dice la economía? ¿Qué dice la tasación? La plusvalía de una propiedad. Si vivo en un barrio, ¿me conviene que mi vecino viva en la miseria? Claramente no, no me conviene. Me conviene que prospere y que lleve ciertas reglas comunes de convivencia. Pero no le voy a ir a pisar, a poner reglas en su casa. Me basta con que esté bien. Y si hay algún tipo de desacuerdo, lo conversamos y vemos los pros y los contras. Pero yo no tengo por qué rayarle la cancha a mi vecino, ni a vecinos de que están a 4 o 5 cuadras, que no tienen nada que ver conmigo. Ya, a ver. Sigamos. Ya. ¿O estos pueblos quieren alimentarse con riqueza foránea? ¿Qué es primero? ¿El culto al hombre o el culto a la naturaleza y a los elementos de la naturaleza? Si ellos dicen
este es mi cuerpo, mi sangre. Entonces, en un sentido lógico, práctico y real de las consecuencias, causa y efecto, por todo esto, cómete al pastor, cómete al obispo, cómete al sacerdote literalmente. Suena loco, irreal. Pero si me están diciendo, si estoy viendo colusión internacional, donde veo que se luchó para separar la religión del Estado, y veo fuerzas armadas que siguen ritos religiosos por sobre conceptos nacionales, naciones que tienen una mezcla precolombina. Claramente, yo no puedo con tanta falta de respeto a la naturaleza y a la ciencia y a los pueblos precolombinos, porque yo literalmente como productos que vienen de la tierra, que crecen bajo variables de elementos o fenómenos que han sido reverenciados a lo largo de la historia, por ejemplo, por pueblos americanos precolombinos. Si como animales les presento respeto, como el culto al de los pueblos, como el culto que presentaban los pueblos nativos norteamericanos, o el culto que presentaban los dioses, los egipcios a los dioses, como el culto al dios Apis. Entonces, si eres cordero o representas al cordero, te mueres como el cordero. Los haitianos comen carne humana. Lógica, viven con los pies en la tierra. El fanatismo está destruyendo el planeta, y el planeta nos alimenta y está primero. Obsolescencia programada. Pueblos desérticos que no supieron construir en piedra, no tuvieron disciplina para cambiar una realidad. Científicos prestigiosos que están llamando a escapar del planeta, más que encontrar soluciones. Son científicos y que a la vez siguen doctrinas o pensamientos religiosos. Vida pública, vida privada. Un científico es científico si tiene una visión no evolutiva de controlar variables de la naturaleza. No es científico. No se puede ser fanático religioso y científico. No se puede ser fanático religioso y militar. No se puede ser servidor público y fanático religioso, porque las variables se conjugan. Si el gobierno financia científicos, los científicos tienen que darle variables para que se encuentren soluciones. Si el gobierno financia militares, tienen que defender soberanías antes de crear finales apocalípticos o obsolescencia programada. Bueno, eso sería todo por el momento. Como ven, era más de un punto. Aguas, explotación de aguas. ¿Todas las realidades de explotación de aguas son iguales? Iguales no son iguales. Segundo, explotación de alimentos o de animales, reservas, tipos de alimentos, stock que baja precio, riesgo país, conceptos básicos. Y el concepto, bueno, ahí toqué como 3 o 4 puntos más, pero el otro es ciencia, religión, gobierno. Lo dejo hasta ahí, usted juzgue qué le sirve y qué no le sirve, pero claramente hay que vivir con los pies en la tierra, y si usted cree en pajaritos, cosa de usted, pero yo no puedo mezclar pajaritos con que la tierra se está secando, se están muriendo animales, se están muriendo plantas, árboles, se están sembrando árboles con proporciones irreales, en un modelo que cada vez tiene más, en un planeta que cada vez tiene más temperatura. Entonces, si un presidente, un organismo ecológico o que se encarga de la administración, quiero decir, de la supervigilancia, de que se cumplan procesos que no vayan contra la seguridad nacional en distintos ámbitos, ecológico, ciudadano, que ganan sueldos que van
3, 4 millones de pesos al mes, con posgrados en el extranjero, y que no sepan que si yo a un niño, si yo a un árbol le doy poca agua, ¿qué tipo de formación va a tener ese árbol? Bueno, hasta aquí dejo este video. Como les dije, una cosa es decirlo por internet. Eso también tiene algo mucho de psicológico. A usted le colocan una plataforma como Facebook y usted se descarga todos los días. Antes hubo un proceso de fiscalización, y cerraron cuentas, pero ahora los dejan hablar. Pero al final del día, el empresario sigue destruyendo, el gobierno sigue haciendo vista gorda de todos los comentarios. Los medios de comunicación, doble, triple, cuádruple discurso, donde empresarios de otros países, o de estos países, o de otros países, te presentan que son dueños de medios de comunicación, te presentan una realidad a su antojo. Pero si no existe una manifestación ciudadana, si no existe algún recurso jurídico que provoque un movimiento en más de alguna institución que tiene que operar conforme a ley, conforme a una constitución, conforme a un reglamento, no se saca nada. Ya, hasta aquí nomás dejo este video. Se despide desde la Patagonia René Ramón Poblete Arismendi. Que tengan un excelente fin de semana.